Hola, muy buenos días, bienvenidos todos una semana más a estos vídeos de preparación, graficación y creación de escenarios, analizando la sesión de hoy, lunes día 11 de abril, con el futuro del mini SP500 y con el del Nasdaq. Estáis en el canal del Espejo del Trader, al que os animo a suscribiros. Soy Judith y empezamos con el primer análisis de la semana. Ya veremos, un análisis condicionado con esta con esta llegada al segundo soporte clave que tiene el Nasdaq. Ahora lo veremos técnicamente en el gráfico. Como siempre, antes recordando que todo el contenido publicado en este vídeo se ofrece únicamente con el propósito formativo y no debe bajo ninguna circunstancia considerarse como ideas para comprar, vender o suscribir instrumentos financieros. Ninguna información en este vídeo se considerará como asesoría en materia de inversiones. Bien, vamos directos al análisis técnico, puesto que hoy no tenemos en el calendario económico ninguna noticia relevante a destacar. Y vamos a analizar primero el futuro del mini SP500 gráfico semanal. Aquí lo tenemos, una semana pasada bajista, aunque no cerró en la parte inferior del todo del rango, pero una semana donde después de alcanzar la zona de los 4.635 aproximadamente se nos giró y se produjo la continuación bajista, cerrando la semana pasada un poco alejados de los mínimos. Vamos al gráfico diario. Aquí lo vemos, media de 200, ahí está cruzada en toda esta zona que nos dejó, ¿no?, toda la semana pasada desde que rompió un soporte clave, esta zona de los 4.500, y luego polarizó a resistencia, nos ha dejado toda una zona lateral, ahí ya lo veremos en marcos menores, con la media de 200 cruzando todo este rango, pero de momento no perdiendo un soporte importante, esta zona de los 4.500 aproximadamente 40, donde también le confluye el 38,2% de retroceso de todo este último impulso alcista desde los mínimos de marzo. Vámonos al gráfico de 4 horas y aquí lo vemos, desde que el precio rompió esta zona de soporte, ese mínimo común de esa estructura de giro, que luego polarizó a resistencia en la sesión del 8 de abril, zona 4.520, tocando esa zona, esa resistencia, desde ahí movimiento bajista, pero volviendo ya en la sesión de hoy a esos mínimos de la semana pasada y esta zona importante de soporte, y de momento tenemos rebotes en esta zona. Vamos a verlo ya en el gráfico de una hora. Aquí se ve todo el rango de la semana anterior. En la sesión del viernes pudimos ver de nuevo, ¿no?, llegada a la banda superior, a esos máximos del día 7, giro desde esta zona, movimiento bajista bastante brusco, pero que en la zona de los 4.470 hubo un punto ahí de acumulación, volviendo a la zona de los máximos, y desde ahí ya movimiento bajista que lo ha llevado desde la banda superior a la banda inferior. Sesión de hoy, rebote en esta zona, tocando el 50% de retroceso de este último movimiento a la baja. Desde allí, fijaros un poquito en el movimiento de las velas, ¿no?, subida, luego ha vuelto a bajar en la sesión europea, volviendo a los mínimos del día, desde ahí otra vez otro rebote. Por tanto, dentro de que estamos en un rango bastante pronunciado aquí en el gráfico de 4 horas y 1 hora, se ha formado un pequeñito rango entre los mínimos del día y este nivel de resistencia de los 4.484 aproximadamente. Por tanto, nivel importante. Si vamos al gráfico de 15 minutos, fijaros, ¿no?, cómo se aprecia mejor este nivel. Toda esta zona de soporte ha tenido hoy 4 llegadas a la banda inferior del lateral mayor y dejándonos aquí más o menos ahí en los máximos del día, porque de alguna manera ahí arrancamos la sesión, más o menos son los máximos del día, donde además le confluye la media de 200 en este marco temporal de 15 minutos. Por tanto, nivel importante e interesante para la operativa intradía de la sesión de hoy. Mientras estemos por aquí en medio, entre este nivel 4.485 más o menos y los mínimos del día 4.450, poca cosa habrá que hacer porque estamos en un rango muy estrecho, pero si se supera esta zona a lo mejor nos daría alguna oportunidad alcista, pero con mucho cuidado, puesto que, repito, estamos en un rango en 1 hora, y esto nos llevaría a lo mejor a un movimiento alcista buscando, si fuera el caso, la zona de los máximos de la semana anterior, pero bueno, la semana anterior de la parte alta de todo el rango, me refiero a toda esta zona de los 4.515, pero con mucho cuidado, puesto que al no haber tendencia en marcos mayores, esto condiciona los movimientos y las operaciones que se abren en medio de un rango, porque no tienen la misma fuerza
que operaciones que se abren en los extremos. Así que cuidado, atentos a esta zona, pero cuidado con la operativa intradía de hoy. En el Nasdaq, ahí vemos más fuerza bajista. Fijaros en el gráfico semanal, vamos primero a mirar, ya que es lunes, ve la bajista tremenda, la de la semana pasada, un giro en una zona clave de resistencia, lo comentamos durante varias sesiones anteriores, la zona del 61,8% de retroceso, toda la caída de los máximos históricos, zona de resistencia técnica, media de 200 en gráfico diario y por tanto una confluencia de resistencias muy fuerte que lo que provocaron pues es que el precio no la pudiera romper. Desde esta zona se formó una estructura de giro por fallo mínimo común en los 14.750 aproximadamente, ruptura de esa zona y se apoyó la semana pasada en un primer soporte que a nivel estructural era un poco el límite de este último impulso alcista y su corrección, ¿no? Ahí teníamos unos máximos, aquí lo vemos en gráfico diario, desde principios de marzo, que una vez rotos polarizaron a soporte, pero que justamente en la sesión de hoy se está perdiendo esa zona y está llegando, de hecho ya ha llegado, al segundo soporte importante que tiene el Nasdaq, que es esa proyección de la estructura de giro desde esta resistencia. Justamente daba una proyección a la zona de los 14.115 aproximadamente, donde le confluyen varios soportes. Proyección de la estructura de giro, 50% de retroceso de este impulso alcista desde mínimos de marzo y además en el gráfico de 4 horas podemos ver que está la media de 200 aquí en este marco temporal que no es un marco temporal menor. Así que segundo soporte ya testeado en el Nasdaq. Ha perdido el primero, estamos en el segundo. Si perdemos este nivel, con alta probabilidad nos podríamos encontrar en la zona de los 13.840 aproximadamente, donde le espera también otra confluencia de soportes, que es este último máximo que formó aquí, de esa estructura de giro que dejó el precio en marzo, y el 61,8% de retroceso. Un poco el último salvavidas de esta estructura que nos dejó aquí con este impulso y su corrección. Así que 3 soportes relevantes, uno ya está perdido, ya lo tenemos como resistencia, estamos en el segundo y como perdamos el segundo, con alta probabilidad nos vamos al tercero. Vámonos al gráfico de 4 horas. Aquí vemos toda esa estructura muy irregular, pero un lateral que se formó aquí desde la sesión del día 6-7 hasta justamente hoy, que se ha roto por la parte inferior. Pero ya en la sesión del viernes el precio llegó otra vez a la banda inferior, 14.300, y rebotó ligeramente, un pequeño rebote, pero luego ¡bomba!, caída y ruptura de este primer soporte que teníamos aquí. Y estamos aquí, en la proyección de esa estructura de giro, 50% de retroceso, media de 200 en 4 horas, 14.150 y mínimos del día. Gráfico de 1 hora para ver sus últimos movimientos más en detalle. Y aquí vemos todo el impulso bajista, esa última corrección que se ha producido, dejándonos los máximos aquí de la sesión europea, aunque los máximos del día están un poquito más arriba, y continuación bajista desde esa zona, que de momento, ojo, no ha progresado. Ahí tenemos una especie de doble suelo por confirmar, por supuesto, pero ahí tenemos un poquito esa, de momento, incapacidad de hacer nuevos mínimos. Se puede ver en 15 minutos cómo ha rebotado y esa zona de los mínimos del día que debería haber actuado como resistencia, pues el precio se ha puesto por encima de esa zona, haciendo una corrección un poco mayor. Pero todavía está todo muy por definir. Podríamos encontrar como un nivel intermedio aquí, esta zona que se puede ver, ¿no?, en el gráfico de 15 minutos, esta resistencia pequeña intermedia, que su superación podría llevar al precio a buscar de nuevo esta zona de los máximos del día, 14.300, y los mínimos del día pues en el límite de esta zona de segundo soporte, ¿no? De momento, pues este es el panorama, pero desde luego más fuerza bajista que en el índice del SP500. El sector tecnológico está pues fuertemente arrastrado por los acontecimientos macroeconómicos que se están sucediendo y por tanto pues está ya rompiendo soportes importantes. Así que cuidado y foco en los 14.150 porque en caso de pérdida de este nivel nos llevaría con alta probabilidad a testear los 13.800. Pues nada más, que tengáis una feliz sesión, buen trading y hasta mañana.